Vamos a asimismo a estar abriendo nuestras Biblias en Lucas, bueno, en el mismo pasaje que leímos al principio, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, y vamos a estar leyendo del versículo 11 hasta el 19. Bueno, voy a leer a favor de todos. Dice, 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Gracias, Señor, por este momento que tú nos has permitido venir a este lugar, Padre Celestial. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, te pido que seas tú guiando y dirigiendo mi vida, Señor, mi mente, mis pensamientos, y que tú me des entendimiento, sabiduría para dar a entender esta palabra. Que seas tú dirigiendo mis labios, Papito Dios, mi mente, Señor, porque a veces humanamente no podemos expresarnos bien, Señor, pero tú que eres el dueño de la sabiduría, tú eres el que das entendimiento, Señor, que tú seas obrando en esta noche en mi vida y en cada uno de los oyentes, que tú, Señor, supla la necesidad de cada uno de mis hermanos, los aquí presentes y los que nos están viendo, Señor Dios. En el nombre glorioso de Jesucristo y por la gracia de tu Espíritu Santo, gracias. Amén. Gloria a Dios. Como tema he puesto Jesús, el único que puede quitar y limpiar el pecado. Objetivo, mostrar que Jesús es el único que puede quitar el pecado de la humanidad y dar una nueva identidad. El pasaje nos está hablando de 10 hombres leprosos que estaban allí en el camino de entre Samaria y Galilea. Eh, la, la lepra en los tiempos de Jesús era una enfermedad temida y estigmatizante. Era considerada una maldición o castigo divino, lo cual provocaba la marginación total de los que la padecían. Los afectados debían vivir fuera de las ciudades y anunciar su impureza y evitar el contacto con otras personas. Jesús desafió esas normas al sanar a los 10 leprosos. Amén. Vamos a mirar el punto 1, la condición de estas personas que estaban enfermas, lejos de Dios y lejos de Dios, enfermos y sin esperanza. La idea central, la lepra representa el tipo supremo del pecado en el ser humano, así como la lepra desde tiempos del Antiguo Testamento. Ella, cuando la persona era contaminada por la lepra empezaba a avanzar en el cuerpo y empezaba a afectar los órganos, los tejidos, los músculos.
y empezaba a carcomer. Así el pecado en el hombre, cuando el hombre o la mujer empieza a cometer pecado, esa persona ya no vuelve a ser la misma, porque ese pecado empieza a carcomer por dentro. Y la Biblia, la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos buscaron muchas perversidades. Y a medida que nosotros como niños vamos creciendo y muchos de nosotros nos criamos en un ambiente sí, en un ambiente de pecado, sí, o sea, que las personas que sí, a nuestro alrededor, uno nace oyendo malas palabras, maldiciones, malas conversaciones, y entonces la mente de uno se va llenando de toda esa contaminación de pecado. Y, y entonces ese pecado empieza a, a obrar en uno a medida que uno va creciendo, se va haciendo a esas ideas porque se crió así. Y, y muchas veces en en algunos de los hogares, la mamá tiene que hacer el papel de madre y padre, o a veces es lo contrario. Entonces, ese niño no recibe la atención debida, o el afecto, el cariño, la protección. Entonces, va siendo contaminado por el pecado que hay en las personas que lo rodean. Eh, La lepra separa a las víctimas de sus semejantes y las vuelve inmundas y es incurable por medios naturales. Los 10 hombres de nuestra historia eran inmundas. Eh, Imaginémonos un poco allí esta escena de los 10 leprosos, ya mirando un poco cómo debían andar estas personas que debían andar aisladas, porque la enfermedad ya había empezado a obrar en ellos, a empezar a degenerar el cuerpo de ellos. Y según la ley, ellos tenían que andar aislados. La persona que el sacerdote la declaraba con lepra, después de que el sacerdote la declaraba con lepra, tenía que andar aislado y tenía que andar desde el principio fuera del campamento y ya después de cuando en las ciudades y pueblos o aldeas tenían que andar fuera de las aldeas. Vamos a mirar el texto de Levítico 13, 45, 46. Dice que, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo y estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Amén. Vemos que allí los 10 leprosos estaban, aquí dice que debían andar solo acá pero por su misma condición, ellos yo creo que buscaban acompañarse los unos a otros porque estaban en la misma condición y tenían que andar aislados. Pero cuando ellos vieron a Jesús, ellos aprovecharon la oportunidad. Esto dice que eran 10 leprosos. Y cuando Jesús estaba pasando por allí, clamaron a gran voz, la clamaron, aprovecharon la oportunidad de que Jesús iba a pasar por allí y entonces vieron la esperanza de poder recibir sanidad. Y así como
como la lepra apartaba a los hombres de estar en comunión con los demás y en comunión con Dios y asistir al templo. Así el pecado hace separación entre el hombre y Dios. En Isaías, en el capítulo 6, el versículo dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías se consideraba, o cuando tuvo ese encuentro con Dios, se consideraba un hombre inmundo, inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tenía labios inmundos. Entonces, ante la santidad del Señor, afloró esa condición que él tenía. Pero ahí está la presencia de Dios para que el hombre se pueda humillar, para que el hombre pueda reconocer sus pecados e ir a la presencia de Dios para ser limpiado. Los leprosos estaban lejos, el punto A eran inmundos, el punto B estaban lejos, separados de sus semejantes y sin acceso al templo de Dios. Acá dice el pasaje en el versículo que ellos estaban lejos, que separaron de lejos y alzaron la voz. En el versículo ese dice la parte B, los cuales se pararon de lejos. Ellos estaban alejados por causa de la lepra. Y así nosotros como seres humanos, cuando no conocemos a Dios o no habíamos tenido la oportunidad de conocer al Señor, estábamos lejos de Dios, porque ese era el único camino que conocíamos, o esa era la única vida que nosotros, en la que nosotros vivíamos, porque muchos de nosotros no concebíamos que había otra clase de vida, o sea, porque siempre vivimos en ella, siempre crecimos en medio de esa vida, en medio de esa vida de vicio, de trago, de bailes, de mujeres. Entonces uno se encamina en esa vida y uno cree que ese es el único camino que hay que seguir en la vida. O sea, uno se encajona tanto en esa clase de vida que no cree, uno piensa que puede haber otra vida. Uno sí desea un cambio, pero como uno va en ese camino, no puede percibir que hay otro camino. En Isaías 59 dice, 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado el que nos separa de Dios. Y a medida que vamos practicando ese pecado, nos vamos alejando más de Dios, nos vamos alejando de Dios. Y resulta que uno, en medio de esa vida que lleva, en medio de placeres y de lujuria, de esa clase de vida, uno piensa llenar ese vacío interior que hay en uno con con esos vicios, en el alcohol, con los amigos. Uno piensa llenar ese vacío interior, ese vacío afectivo que hay en uno, uno piensa llenarlo con esas cosas. Pero resulta que lo que hace es que se va hundiendo más. Creyendo que estás haciendo bien, uno se va hundiendo más en ese pecado. Y se llega al punto en que
no sabe ya para dónde coger. Pero en Efesios, en el capítulo 2 dice, en el capítulo 2, versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando conocimos al Señor, pues nosotros no teníamos idea de que, en ese tiempo no teníamos idea de que era el sacrificio de la sangre de Cristo el que lo podía cambiar a uno. Pero sí sentimos un día la necesidad de acercarnos a Dios. No sabíamos cómo, pero sentíamos la necesidad. Hasta que Dios eh, hizo que alguien se atravesara nuestro camino para que nos hablara de ese Dios, de ese amor, que sí había una vida diferente. Y Dios permite que una persona nos invitara a la congregación y nos hablara del amor de Dios. Y aquí encontrar el amor de Dios en medio de los hermanos. Y esa fue la pauta para que en el caso mío yo me quedara acá, porque yo venía muy vacío, o sea, un vacío terrible. Y como yo le decía, como yo les decía ahorita anteriormente, uno busca llenar ese vacío afectivo, ese vacío de amor, ese vacío interior que uno trae, uno busca llenarlo allá con todas esas cosas del mundo. Pero resulta que llega uno el tiempo en que eso ya no lo satisface, no lo llena, o sea, y fue cuando el Señor tuvo misericordia de mí y de muchos de ustedes que nos atrajo, como dice la palabra de Dios, que Él nos atrae con cuerdas de amor. Y por eso es que nosotros como seres humanos o como cristianos debemos compartirle a las personas que no conocen de Jesús para que ellas puedan encontrar ese, acercarse a Dios y encontrar esa solución. Porque como dice la palabra de Dios, no recuerdo bien el versículo, que dice que ya que el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, entonces nosotros somos los que tenemos que compartirle a las personas que no conocen del Señor, compartirles de ese amor y de la palabra de Dios esta tarde. En la calle 45 siempre se hace un muchacho, sí, un muchacho que siempre lo ve uno ahí en la calle 45 con 14. Y él se sienta ahí, así está el sol a en pleno calor, él se sienta ahí. Cuando no se sienta allá la 45 bajando ahí a la orilla de esa casa, de la pared de esa casa, él se sienta aquí en el separador. Y ahí se hace y sí, sí, o sea, yo digo tremendo para resistir ese sol que a veces es tan fuerte. Y esta tarde iba subiendo por ahí y cuando volví a mirar estaba ahí sentado y le saqué una moneda y un tratado de los que dicen, de los que hay acá, y se lo compartí, le di la moneda y ahí junto con el tratado. Y la actitud, o sea, tengo aquí grabada la actitud de él, o sea, una actitud de una sonrisa. Me miró con esa sonrisa de agradecimiento y se quedó mirándome, o sea, no me quitaba la mirada encima y con esa actitud de agradecimiento, cuando leyó el título del tratadito, me miró así y quedó muy agradecido el hombre de que yo le hubiera dado este tratado. Entonces, los leprosos estaban sin esperanza, porque la sociedad los rechazaba hasta tal punto de ignorarlos. No sé cómo harían ellos de pronto la gente sí les daba comida,
o venían hasta los pueblos o las ciudades a buscar comida. O la familia le llevaba, ¿no? No, la Biblia no habla mucho de eso, de cómo hacían ellos para sustentarse, o si en ese tiempo habría lugares especiales como los hay ahora para mantener ahí a las personas con ese tipo de enfermedades. Pero dice que ellos estaban aislados, ellos estaban afuera sin esperanza. Y cuando vieron pasar a Jesús, dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice que entre todos alzaron la voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que cuando él los vio, les dijo: id, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Estos hombres primero clamaron, después de ver su condición, la presentaron ante el Señor, y dice que alzaron la voz y diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces, cuando el Señor los vio, Él no los hizo venir hasta donde Él estaba para orar por ellos así personalmente, o para ponerle la mano como hizo con un leproso al principio de los evangelios, que dice que le puso la mano. Con estos no hizo lo mismo, sino que dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y dice que mientras iban, fueron limpiados. Imaginémonos allí la escena de estos hombres que obedecieron a la palabra que el Señor les dio, y que mientras iban, fueron limpiados. Yo creo que ellos sintieron y vieron que su llaga, su lepra estaba desapareciendo. El dolor, el mal olor, la fetidez, sí, que causa una enfermedad de estas. Entonces ellos sintieron que en su cuerpo que iban siendo sanados. Su clamor, el punto 2, su clamor, el versículo 13 de lo que les estoy hablando. Dice: fue emitido desde lo más profundo de su ser. Ese clamor fue emitido desde lo más profundo de su ser. Y así sucede con nosotros. Dice, vamos a mirar el versículo de el libro de Jeremías, el capítulo 29, el versículo 13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. A veces cuando nosotros clamamos, a veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida. Pero en medio de esa situación difícil es cuando nosotros clamamos con todo el alma, con todo nuestro ser a nuestro Dios. Entonces ahí es cuando sale de lo más profundo de nosotros ese clamor hacia Dios. A veces estamos en el piso. Dios permite que caigamos hasta el piso, pero desde el piso es cuando nosotros miramos hacia arriba, o cuando el ser humano mira hacia arriba y se acuerda de que hay un Dios en los cielos, que Él lo puede ayudar. En el capítulo 55, el versículo 6 de Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ellos le clamaron al Señor en el momento oportuno, en el momento más cercano en que el Señor iba pasando. Ellos dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aprovecharon esa oportunidad que el Señor iba pasando por enfrente de ellos o cerca de ellos, y entonces ellos clamaron. Y el Señor nunca lo rechazó, así como vemos en toda la trayectoria de Jesús, que Él nunca rechazó a ninguno, a nadie rechazó. Y aún no, sino también con nosotros, cuando nosotros vinimos a Él, y en el caminar de nuestra vida cristiana, cuando tenemos necesidades y clamamos a Él, Él siempre está dispuesto
para respondernos y para ayudarnos. El punto B dice, ese clamor fue emitido en la actitud correcta. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizá aquellos leprosos cuando se vieron sanados, muchos lo primero que pensaron fue, voy a retomar mi vida anterior o voy a irme para donde mi familia, voy a seguir con el negocio que yo tenía. Y se olvidaron del milagro que el Señor había hecho. Y muchos siguieron cada uno por su camino. La palabra de Dios dice, ya vamos para allá, todavía no es el punto donde dice que solo uno volvió, se dio cuenta del milagro tan grande que el Señor había hecho en él. Y uno solo pensó en darle gracias a Dios. Los otros quizá pensaron irse para donde su familia, ir a continuar con los negocios que tenía, con su labranza, pero uno solo fue el que pensó en regresar y darle gracias al Señor. Eh, el punto C fue aceptable. Estaba presente Cristo para salvar y esa actitud fue aprovechada y ellos aprovecharon la oportunidad y obedecieron a la orden. Obedecieron a la orden de que el Señor les dijo. Y fue ahí cuando ellos empezaron a recibir la curación, como les decía antes. Imaginémonos allí la escena cuando empezaron a ser sanados. Y ellos fueron a, a irse a mostrar a los sacerdotes. Pues la Biblia aquí en este pasaje no nos narra que ellos hubieran ido a mostrarse a los sacerdotes. Aunque pienso que sí, porque ellos según la ley, ellos debían estar certificados de que ya no tenían lepra, porque el sacerdote era el que daba el visto bueno de que ellos ya no tenían lepra y era el que los declaraba que estaban sanos para poder ellos integrarse nuevamente a la sociedad. Pero la palabra del Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en el capítulo 5, el verso 24 del Evangelio de Juan también dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así como aquellos leprosos obedecieron a la palabra que el Señor les dio y creyeron, ellos creyeron que el Señor los podía sanar, entonces obedecieron. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este caso, estos hombres pasaron de la condenación que estaban a través de la enfermedad, condenados a muerte, pasaron a la vida. El punto B dice, la orden obedecida, la obediencia a la fe se basa en la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Estos leprosos habían oído de los milagros que el Señor hacía ya. Pienso yo que muchos de ellos, compañeros de ellos, ya habían sido sanados por Jesús, aunque de pronto no en la misma región, pero ellos habían oído que en otras partes leprosos habían sido sanados. Entonces ellos ya tenían la idea, ya habían oído que el Señor los podía sanar y que los podía sacar de aquella situación de enfermedad, dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Ellos recibieron su galardón. Ellos ahí recibieron y ese galardón fue, después de creer, después de obedecer, ellos recibieron ese galardón que era su salud en ese momento. La necesidad más apremiante, más importante para ellos era su salud. Entonces ellos recibieron la limpieza, dice, mientras iban fueron limpiados. Y el punto 4, que ya es el último, esto dice su conducta posterior. Entonces era lo que yo les decía, de que muchos, aunque todos fueron sanados, solo uno volvió a su benefactor en actitud de aprecio y adoración. Solo uno volvió. En el versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, perdón, no es el 4, fue el computador, dijo el hermano Héctor. Esto, entonces Jesús le dijo, no, perdón, sí está bien. Este es otro caso de otro leproso que, que el Señor sano, el que les decía al principio, que el Señor dice, entonces el Mateo 8:4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces aquí vemos que este otro leproso también fue sanado y el Señor le dijo que no lo dijera a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. También tenía que, no detallé la en el pasaje de Levítico, no detallé la clase de ofrenda que ellos tenían que presentar al sacerdote para que para que el sacerdote les lo revisara. Amén. Dice, el punto B dice, dio gracias y glorificó a Dios, reconoció que Dios había obrado en él. Y él dice que fue el único que reconoció al Señor, pero la actitud de él fue de alabanza, de adoración, porque dice el versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. En el caso de Mateo, el 8:4 dice, el Señor le dice que no lo dijera a nadie, pero este leproso, este hombre, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea que no quedó oculto lo que el Señor hizo. Y tampoco quedó oculta el agradecimiento con el que él volvió al Señor. Dice que glorificando a Dios a gran voz. El Salmo 50, 14, 15 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sacrifica a Dios alabanza. Cuando nosotros venimos en actitud de alabanza delante de Dios, siempre lo hacemos en voz alta, amén, porque esa alabanza sale desde nuestro interior en agradecimiento. Y la otra parte del versículo dice, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Lo que les decía yo, que a veces Dios permite que caigamos al piso en muchas situaciones, no de una sola manera, sino a veces tenemos que humillarnos hasta lo sumo
para reconocer que sí necesitamos de Dios. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El mismo Señor dice que está dispuesto. Él cuando dice esa palabra, dice que cuando nosotros clamamos, nuestra oración, el grito de angustia no queda en el aire, sino dice que Él nos oye. Dice, invócame, Él mismo se pone para respaldar esa palabra. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El problema es que a veces muchos de nosotros, clamamos al Señor, el Señor nos libra y nosotros nos quedamos calladitos. Entonces dice, tú me honrarás. Debemos hacer como el leproso de Mateo 8:24. Dice, este leproso, perdón, que dice que glorificó a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra, fue humilde. En la parte C, se postró rostro en tierra. Dice que fue humilde, se postró delante del Señor. Amén. Así como muchas otras personas que en actitud de agradecimiento se postraron delante del Señor. Se humillaron, se arrodillaron delante del Señor. Vemos el ejemplo de aquella mujer en Lucas 7:38. Dice, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Era tanto el agradecimiento de esta mujer que ella se arrodilló y besaba sus pies. Ese era un acto de plena humillación. Cuando una persona se arrodillaba ante otra y le besaba los pies, era un acto de suprema humillación. Y dice que los besaba comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Así como el lavamiento de los pies era un acto de humildad para con los viajeros, con los caminantes, los que llegaban. Así este acto era un acto de suprema humildad. Amén. Y dice en Lucas 8:35 dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio. Dice que sentado a los pies de Jesús, el endemoniado gadareno, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y otros pasajes que vemos en la Biblia que las personas se humillaban ante el Señor, amén. Y el último punto es de adoró rostro en tierra. Tiene que ver también con este punto anterior, donde les estaba hablando de la humillación. Dice que el versículo 15 y 16 dice, bueno, el 15 ya lo leímos, dice, el 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Dice, se postró rostro en tierra a sus pies. Imaginémonos allí a este hombre postrado en tierra a los pies del Señor y dándole gracias. Y este era samaritano. Dice, y respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Amén. En el contexto de nosotros, en el Salmo 100 dice 104, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. El Señor le dice, el versículo 18 dice,
no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El mismo Señor, después de que vio que este hombre se había humillado ante sus pies y estaba dándole gloria a Dios y estaba dándole gracias a él, el Señor mismo le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente este hombre recibió la sanidad física, sino también la salvación. Amén. Y yo me imagino que no solamente se quedó ahí este hombre, sino por donde quiera que iba, iba siendo testimonio de lo que el Señor había hecho con él. Y en el caso de nosotros o de las personas que practican o fueron contaminadas por el pecado, todos un día fuimos contaminados por ese pecado, pero por esa lepra del pecado. Pero gracias a Dios que un día el Señor nos encontró. Y también muchos de nosotros aprovechamos esa oportunidad de que el Señor nos hubiera llamado, ¿sí? De que el Señor hubiera utilizado a alguna persona que nos hablara de la palabra de Él, nos compartiera el testimonio, nos hablara del amor de Dios y un día vinimos al Señor. Dice en Romanos, el capítulo 3, el versículo 23 dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús pasa por el camino de la vida de cada persona para limpiarnos y darnos una nueva identidad, salvarnos. Amén. Lo que les decía de que todos nosotros los que ya hemos conocido un día, Jesús pasó por el camino de nuestra vida. Aunque no creíamos o no sabíamos o nadie nos había dicho, o si nos habían dicho, no creíamos que pudiera haber otra vida. Pero el Señor se atravesó nuestro camino y nos atrajo, y nos salvó y nos sanó. Amén. Dice, darnos una nueva identidad, salvarnos, porque solo Jesús puede limpiar la lepra del pecado del hombre. El último versículo de Lucas, el último versículo de acá dice, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Amén. El Señor le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Este hombre recibió la salvación. Y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Solamente en Jesucristo, su amado Hijo, y a través de su sacrificio allá en la cruz, fue que nosotros alcanzamos esa salvación. Pero ese sacrificio no fue solamente para para cuando Jesús murió, sino que ha trascendido a través de las generaciones y ha llegado hasta nosotros. Pero tampoco aquí se ha quedado, ese sacrificio se estancó, sino que sigue a través de las siguientes generaciones. Pero nosotros somos los responsables, amén, de dar a conocer ese sacrificio a las nuevas generaciones, amén. Por eso es que Dios no quiere que nosotros nos callemos. Esta mañana estaba mandando lavar el carro y en la sala de espera hay unas sillas donde uno espera que le laven el carro. Me senté al lado de un abuelito y no recuerdo por qué fue que dimos con el tema de la situación del mundo. Entonces yo empecé a compartirle de Mateo 24. Y le empecé a compartir que todo esto tiene que cumplirse, el tiempo corto, las guerras,
la maldad multiplicada, todo eso. Y, y el Señor, un abuelito, está mandando también lavar el carro ahí. Me puso mucha atención, o sea, ya empecé a contarle y a contarle y a decirle y a narrarle el pasaje de Mateo 24 y todas las señales, el cumplimiento de las señales. Y uno nota con qué interés, o sea, como la persona se interesa en lo que uno le está hablando. Y uno nota que esa persona va recibiendo lo que uno le está compartiendo. Y me dijo, ¿usted lee mucho la Biblia? Le dije, sí. Y, y esto, dijo, qué bueno, es bueno saber eso porque todo esto es lo que estamos viviendo, todo esto es lo que estamos viendo. Y sí le dije, le compartí el mensaje del Señor que Él es el único que nos puede salvar de esta situación. Y le doy gracias a Dios por ese momento en que pude compartirle a Él de esa salvación. Entonces, vamos a orar eh, dándole gracias a Dios por esta palabra y por este momento hasta el cual nos ha permitido llegar hasta acá. Amén. Y si hay alguna persona que no ha recibido al Señor, no ha recibido esta salvación, este mensaje, en este momento puede hacerlo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias por esta palabra que tú has dejado para nosotros, esta palabra que tú has compartido a nuestra vida, Señor, y te damos gracias también por esa salvación y por esa necesidad que cada día sentimos de acercarnos a ti, de estar en comunión contigo, Señor. Y gracias por esa oportunidad que tú nos das a cada día cuando estamos en momentos difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de preocupación, en momentos de deuda, Señor, porque tú estás ahí presto para ayudarnos, porque tú dices, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú bendigas cada uno de sus hogares, cada una de sus despensas, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. No, yo no sé cuál es la necesidad de ellos, pero tú sí la conoces, Señor. Yo presento la necesidad de cada uno de mis hermanos y los que necesitan salvación, que ellos, tú estás ofreciendo esa salvación a través del sacrificio de de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Que así como aquel leproso recibió la sanidad y recibió la salvación, así pueda en esta noche, Señor, recibir la salvación, recibirte a ti como el Salvador, Señor Dios de la gloria. En el nombre maravilloso de Jesús y por la gracia de tu Espíritu Santo, gracias te damos. Amén.